Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias donde intentamos traerte los principales conflictos de todo el mundo, pero con nuestra propia agenda geopolítica. La semana pasada abríamos este espacio contándote un ataque terrorista que sufrió la población civil del Líbano a través de dispositivos de comunicación, en lo que eran sus beepers y sus handys también. Y es que esta semana se da una continuidad en el ataque por parte del ente sionista contra ese país, pero esta vez de manera abierta, con bombardeos, sobre todo en el sur del país, pero también en su capital, Beirut. Por eso hicimos contacto con mi colega Tamara Lali, quien se encuentra en la República Árabe Siria, más especialmente en la ciudad de Tartus, desde donde se están viviendo todos estos hechos de una manera muy especial, porque por primera vez desde hace muchísimos años se está generando un éxodo desde el Líbano hacia Siria, como no se daba desde hace muchísimo tiempo. Por eso vamos a contarte y compartir con vos parte de la entrevista que hicimos con ella desde Siria y también algunos testimonios desde Beirut con parte de la población civil que están contando de qué manera piensan resistir. Míralo acá. Desde hace ya casi una semana, la población del Líbano se está trasladando en su totalidad hacia el norte, hacia Beirut, hacia Trípoli y hacia Siria. Hacia Siria, un país que ha estado en guerra, que los sirios en su momento han ido en busca de refugio en el territorio libanés. Hoy los mismos libaneses están yendo a buscar refugio en el territorio sirio. La respuesta de Siria, ¿cuál ha sido? Bueno, desde el momento que explotan los Vipers, Siria mandó ayuda, ambulancias, ayuda sanitaria para buscar a todos los que han sido afectados en los ojos. Sabemos que más de 500 personas, sus ojos han sido dañados por las explosiones que estarían muy cerca de esos aparatitos, y en Siria hay una alta tecnología oftalmológica. Entonces los hospitales saturados en el Líbano, Siria abrió sus hospitales, y ahora con este nuevo éxodo de la población desde el sur libanés hacia el territorio sirio, también facilitó el ingreso a los libaneses. Muchos, sin lograr sellar el pasaporte, entraron igual por la cantidad que están avanzando hacia Siria. Ayer nomás entraron 5.000 personas en la frontera entre Beirut y Damasco. Y esto, de alguna forma, como yo decía, se repiten, son ciclos que van repitiéndose permanentemente, y vemos que el mundo no ha tomado ningún tipo de... en estos días hay reuniones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Más que la condena, nadie llega, salvo algún que otro presidente, a marcar de que esto se tiene que poner fin por distintos lados. Lo que sí, por otro lado, la Liga de Estados Árabes todavía falta que se levante y que diga algo, porque realmente más que algún que otro presidente o gobierno árabe que hayan repudiado estos ataques contra el Líbano, no hemos visto. Esto también como vale la pena aclararlo y decirlo. En esta menos de una semana ya se lleva más de 650 muertos en el sur del Líbano, miles de heridos. Obviamente esto, hace 2 días atacaron nuevamente al Dahi, o sea, la zona, el barrio sureño de Beirut, también matando a un dirigente, un altísimo dirigente de la organización Hezbollah, y también sin ningún tipo de condena a nivel internacional, pero junto con él murieron 37 personas, entre ellos muchísimos niños, muchas mujeres.
y es como que se está hablando de una guerra abierta, como lo hay en Gaza, y que quieren hacer un escenario semejante al de Gaza. Esto es terrorífico, esto es el Líbano, que ya viene, como lo es toda la gente de los pueblos de estos lugares, con un alto grado de vulnerabilidad económica y social, y realmente pensar que nuevamente el Líbano va a estar bajo fuego israelí como lo ha estado desde el año 78 en adelante, como lo fue en el 2006, cuando Israel, 33 días atacando permanentemente el Líbano. En ese momento, 33 días, la cantidad de muertos era alrededor de 1.600. Hoy estamos hablando que en 5 días ya son 600 muertos. El nivel de salvajismo es como que se fue incrementando a lo largo de los años, y esto lleva a pensar de que esto sí podría llegar a ser una guerra abierta. Israel está pensando en, digamos, como objetivo es no solamente arrasar con Hezbollah como una organización, partido político legítimo del Líbano, que tiene sus diputados, que tiene sus ministros, que tiene su consenso en la sociedad libanesa. Que Occidente lo haya tomado como una organización terrorista es un problema de Occidente. La población libanesa le da crédito a este gobierno, a este partido y a esta milicia. Entonces es parte de la política libanesa. Habría que entonces revisar las relaciones internacionales si comienza ya la injerencia en la política interna de los países como algo normal. Uno de los objetivos dijimos que era terminar con esta organización, por un lado. Por otro lado, levantar el ánimo de los soldados israelíes, que viene bastante bajo, ya con muchas bajas de oficiales y de soldados israelíes, luego de haber visto el genocidio que están provocando ese Estado y ese ejército en Gaza. Bueno, esto es algo que creo que como ser humano algunos deben tener conciencia, y bueno, y se retiran del ejército, se escapan del ejército. Es así que Netanyahu está haciendo un llamado a la población en Etiopía, en algunos países africanos, para reclutar soldados para su ejército, porque ya no le queda. Inclusive han pensado en las organizaciones de los judíos ortodoxos, donde ellos no hacen el servicio militar, porque son más practicantes de la Torah. Bueno, ahora va a haber una ley donde estén obligados a reclutarse en el ejército. كل العالم مستغرب بصبرنا وقوتنا وثباتنا. بدي وجه رسالتين، رسالة للعدو الإسرائيلي ورسالة لسماحة السيد حسن نصر الله. بالنسبة للعدو الإسرائيلي، أنت منك عارف حالك مين عم تحارب، أنت عم تحارب ناس ما بتهاب الموت، والشهادة إلها فخر وعزة. أنا بنت شهيد، وكنت افتخر انه بيي شهيد، وهلا صرت اعتز وافتخر اكثر لما صرت زوجة جريح. وان شاء الله زوجي بده يتعافى ويرجع على شبهه ويرجع يحارب الصهاينة ونحرر فلسطين. قادمون قادمون قادمون. وبالنسبة للسيد حسن نصر الله، نحن اولادك ومستعدين نقدم اولادنا وارواحنا وانفسنا كلنا لتضل البسمة على وجهك. بنحبك كثير.
Y las repercusiones de los ataques del ente israelí contra la población del Líbano no solamente quedan confinados a lo que es Asia Occidental u Oriente Medio. Y es que mi colega corresponsal de Hispan TV, Marcelo Ali Sánchez, estuvo esta semana frente a la Casa Blanca en la capital de los Estados Unidos, trayendo una protesta muy particular en la que un grupo nutrido de personas, militantes políticos, se hacen eco de el respaldo que el gobierno de ese país le está dando a Israel para atacar a población civil, primero en Palestina y ahora también en el Líbano. Y te pido que prestes mucha atención a, sobre todo, una de las personas entrevistadas, que es lo que podríamos llegar a reconocer como un judío ortodoxo, que al mismo tiempo es un militante de la causa palestina y acusa al propio Israel de ser un ente terrorista. Míralo acá. Estos son algunos de los retratos de las víctimas de los bombardeos indiscriminados de la entidad terrorista israelí en contra del Líbano. No estoy sorprendido, aunque horrible o más allá de horrible no llega a describir esta situación. Vimos cómo asesinaron a más de 500 mártires en un solo día, miles de heridos o desaparecidos. Todo ello en adición a los ataques terroristas de la semana pasada. Martirizan a todos, indiscriminadamente. Martirizan a inocentes. En el Líbano, en solo 24 horas, más de 10.000 desplazados, alrededor de 5.000 heridos y casi 500 muertos. Hasta cierre de edición, las bombas estadounidenses siguen masacrando a palestinos y libaneses. Mientras la gente del Líbano continúa, ataque tras ataque, afirmando que están firmes con sus hermanos y hermanas de Palestina, debemos mostrarle al mundo lo que es el ejemplo de una resistencia que no se rompe. La entidad criminal y terrorista del sionismo no logrará ninguno de sus objetivos, pues la resistencia persiste para siempre. Las mismas escenas de horror en Gaza y esta vez en el Líbano. Y todo ello auspiciado por los ocupantes del edificio que tengo en mis espaldas. La Casa Blanca se ha convertido más bien en la casa de sangre. Sangre inocente que llena los bolsillos de los políticos vendidos a los intereses del capitalismo sionista internacional, así como las garras genocidas del complejo militar industrial. Esto es inaceptable y esto no comenzó el 7 de octubre, esto ocurre por décadas. Esto es criminal. No solo es criminal de acuerdo a la ley internacional, pero también es criminal de acuerdo a la ley judaica. Matar, robar, oprimir es totalmente opuesto a la humanidad. Tenemos que seguir luchando para erradicar esta entidad terrorista que se denomina Israel. La gente joven dice que estos son tiempos de terror, pero yo les digo, son tiempos de retribución y justicia. Viva Hamas, viva Hezbollah, pues ellos son quienes guían esta resistencia en contra de uno de los regímenes más criminales de la historia. Un régimen que se nutre de un imperio que asesina a inocentes en todo el mundo. Las lecciones de hoy, las lecciones de la resistencia, significan la senda hacia el futuro. Marcelo Ali Sánchez, Hispan TV, Washington. Y sin lugar a dudas, las repercusiones máximas sobre lo que está pasando en Oriente Medio, en Asia Occidental, en Palestina, en el Líbano, estuvo representada en las tribunas de las Naciones Unidas. Y es que durante esta semana se dio la sesión ordinaria número 79, en la que los representantes de los diferentes países dieron una postura más cercana al ente sionista o más cercana a lo que es el proceso de liberación del pueblo palestino y ahora también libanés. En este caso, hoy quiero compartir con vos una parte, un extracto del discurso de Iván Gil. Él es el canciller de la República Bolivariana de Venezuela y es, sin lugar a dudas, quien tuvo el discurso más contundente sobre el momento que atraviesa nuestro planeta, en el cual el mundo parece empezar a dividirse en dos grandes bloques. Quiero compartir con vos un fragmento de este discurso en el cual también Iván Gil
aborda lo que podríamos llegar a interpretar como los nuevos procesos de descolonización. Míralo acá. Ya nos están diciendo que tenemos información en la sesión plenaria de las Naciones Unidas. Vamos de inmediato. Veamos. Distinguidas jefas y jefes de delegación, ministras y ministros, embajadoras y embajadores, señor presidente, a lo largo de estos últimos días hemos escuchado en esta Asamblea General dos narrativas. Una, el discurso de los oligarcas y sus satélites, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el objeto de destruir esta organización, desde afuera y desde adentro, lo cual casi han logrado. Para ello, promueven la participación de corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategias para desconocer la soberanía de los Estados. Esto lo han denominado un orden basado en reglas. No conforme con ello, las oligarquías recurren a expresiones políticas que creíamos ya superadas, como el fascismo y el nazismo. Estas corrientes políticas de imposición y dominación impulsan el supremacismo blanco, el racismo, la xenofobia y otras expresiones, normalizadas con el apoyo de grandes monopolios de la mediática internacional y por las redes sociales, que se encuentran al servicio del imperialismo y el neocolonialismo, apoyando sus planes para crear tensiones, fabricar conflictos y enfrentar a los pueblos. Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de exterminio y genocidio que desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivo. Esto sienta un grave precedente que pone en riesgo la seguridad mundial. También bombardean infraestructuras civiles en este país, asesinando inocentes, tal cual hacen en Gaza. Israel se ha convertido en una maquinaria de muerte que debe ser detenida de inmediato. Pero, en lugar de parar la masacre y juzgar a los responsables, los poderosos insisten en expandir la guerra a Europa y a otras partes del mundo, a través de bloques militares como la OTAN. Después de la derrota de Ucrania en su aventura nazi, pretenden ahora llevar la guerra y el terrorismo a la gran Rusia, la cual, como nos ha enseñado la historia, siempre saldrá victoriosa. La expansión de la OTAN también amenaza la paz de América del Sur, con la instalación de bases militares, contando para ello con la complicidad de los gobiernos lacayos de la Argentina y del Ecuador. Los discursos de odio estimulan y promueven el terrorismo en sus distintas manifestaciones. Desde el territorio de los Estados Unidos de América, por ejemplo, se planifican atentados, intentos de magnicidio, desestabilizaciones y agresiones contra los pueblos soberanos, como el de Venezuela. Para ello, han recurrido al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente las redes sociales, controladas por los testaferros del imperio, quienes fabrican guerras psicológicas dirigidas a explotar los sentimientos de odio y destrucción sin ningún tipo de control. A esto se suman ataques cibernéticos a la infraestructura crítica vital, incluyendo servicios públicos, sistemas bancarios, petroleros y electorales, como ocurrió en mi país el pasado 28 de julio. Señor presidente, ¿cómo avanzar en los temas de paz y seguridad mientras el órgano encargado de velar por su mantenimiento se encuentra secuestrado por los Estados Unidos de América, cuyo gobierno insiste en brindar un marco de impunidad a los violadores del derecho internacional? Desde esta tribuna reiteramos nuestra inquebrantable solidaridad al hermano pueblo palestino,
a quien respaldamos con determinación en su justa causa y en todo su esfuerzo encaminado a preservar un horizonte político claro, que preserve la viabilidad de la solución de los dos estados sobre la base de las fronteras previas a 1967. Saludamos que, por primera vez en la historia de esta Asamblea, la delegación de Palestina se sienta junto a nosotros como un Estado más. Hoy más que nunca es urgente que garanticemos su inmediata incorporación como miembro pleno derecho en esta organización. Nos preguntamos también cómo concluir la agenda de descolonización si se insiste en preservar un status quo que solo favorece a las potencias ocupantes y administradoras. Vaya desde aquí toda nuestra solidaridad y nuestro firme apoyo para con todos los pueblos que luchan por su derecho inalienable a la libre determinación, para alcanzar su independencia plena y ser verdaderos dueños de su destino, de sus tierras y sus recursos. Es hora de que los anhelos de libertad de nuestras hermanas y hermanos del Sahara Occidental, de Puerto Rico, de Nueva Caledonia, de la Polinesia Francesa, de Bonaire y de tantos otros territorios sean finalmente realizados. Venezuela es un país con una profunda vocación anticolonial, heredada de nuestra gesta independentista y del legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Y por ello abrazamos con determinación todas estas grandes causas que hemos asumido históricamente como propias. Estamos decididos a contribuir hacia el fin del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. En este mismo sentido, seguiremos reclamando por la restitución de los derechos de soberanía sobre el archipiélago de Chagos y las Islas Malvinas a sus legítimos dueños como lo son la República de Mauricio y la República Argentina. A pesar de la traición a la causa de las Malvinas por parte del inefable Javier Milei, el hermano pueblo argentino podrá contar siempre con la solidaridad y el pleno apoyo de Venezuela en este justo reclamo histórico. Señor presidente, todavía hoy los pueblos del mundo siguen pagando el precio de las desgracias que dejó el colonialismo de imperios como el del Reino Unido, que cometió crímenes en todos los continentes y ahora intenta borrar de nuestras memorias de manera impune. Uno de ellos, cuyo efecto nocivo aún persiste, es el despojo de los derechos soberanos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. Ese robo tuvo su origen en la política expansionista y violenta ejercida por el Imperio Británico en el territorio venezolano durante todo el siglo XIX, la cual buscó imponerse de manera fraudulenta en 1899 mediante un arbitraje amañado entre las potencias de la época. El pasado 3 de diciembre de 2023, el pueblo venezolano se expresó con claridad y contundencia en un referéndum consultivo, mediante el cual otorgó un mandato ineludible al Estado venezolano para recuperar la Guayana Esequiba, territorio que representa una herencia sagrada de la lucha de nuestros libertadores. En ese referéndum, el pueblo venezolano ratificó la posición histórica de nuestro país de no reconocer jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para este caso, ni ninguna decisión que pueda adoptar en este asunto. El presidente de Guyana ha mentido en esta tribuna sobre este aspecto. Venezuela solo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966 como única vía para alcanzar una solución que restablezca los derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. En la actualidad, los Estados Unidos de América y Guyana vulneran la Declaración Conjunta de Argyle, poniendo en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, mediante la presencia militar de actores extrarregionales y el ilegítimo otorgamiento de concesiones petroleras en un área marítima no delimitada. En ese contexto, aprovechamos para reiterar nuestro firme compromiso con la proclama de paz de la CELAC, de América Latina y el Caribe, como una zona de paz. Es momento que Guyana demuestre su compromiso con esta proclama, con el diálogo, con el respeto mutuo, con la tolerancia y el entendimiento, volviendo al Acuerdo de Ginebra. Un discurso que puede llegar a sentar un antes y un después, pero que sin duda no permanecerá desapercibido. Y uno de los puntos llevados adelante, como mencionábamos en el bloque anterior, vinculado a los nuevos procesos de descolonización, se siguen dando también en nuestra región. Y es que para la próxima investidura presidencial de quien será
la primera mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum. Te imaginarás que ya las invitaciones oficiales estuvieron hechas. Y desde lo que podríamos llegar a interpretar, el Estado español, hubo una especie de desaire. Avisó el presidente español Pedro Sánchez que no estará en la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum porque no fue invitado el rey de España. Y eso parece ser un motivo suficiente para que el propio Estado español prefiera estar ausente. El presidente López Obrador se refirió a este tema y por eso queremos compartir con vos un extracto de la presentación que hicieron nuestros colegas de RT. Nico Trinchero, presentador de ese canal, nos comparte lo que fueron las palabras del presidente López Obrador, quien deja muy en claro que México ya no es un país colonizado y a partir de eso decidieron no invitar al rey de España, porque al mismo tiempo vos recordarás que es justamente desde España el país tal vez más emblemático de la Unión Europea que no reconocen o no reconocieron, por lo menos hasta ahora, lo que fue la nueva victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, cuando al mismo tiempo ellos se sienten representados por una monarquía a la que nadie vota, o por lo menos sería interesante si llamaran o no a un referéndum para saber si los españoles y las españolas quisieran o quieren seguir teniendo una monarquía que mueva lo que es el amperímetro geopolítico de su país como para querer estar ausentes en lo que será la investidura de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Míralo acá. Andrés Manuel López Obrador reitera que México ya no es una colonia y que se debe respetar su soberanía. Sus palabras surgen luego de que la mandataria electa Claudia Sheinbaum excluyera al rey de España de la invitación a su toma de posesión. Esta decisión se debe a la negativa de la Casa Real a ofrecer disculpas por los agravios cometidos contra los indígenas. López Obrador destacó que las élites españolas veían a México como una tierra de conquista. México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar a México. Estaban muy mal acostumbrados porque durante el periodo neoliberal venían a hacer su agosto desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español, ya lo he dicho muchas veces. El pueblo español es un pueblo trabajador, es un pueblo hermano. Pero las élites políticas, económicas, veían a México como tierra de conquista. Y seguimos en América Latina, pero nos quedamos en el sur de nuestra región, nos vamos hasta Colombia, donde en la última semana el presidente Petro dio una rueda de prensa que impactó bastante porque hizo una denuncia contra el anterior gobierno de Iván Duque, sobre todo como parte de la continuidad del uribismo, al igual que fue Juan Manuel Santos, en el que presentó una información a través de la cual dejó en claro que el anterior gobierno había pagado una suma en efectivo que habían trasladado en aviones a Israel. ¿Por qué habían pagado una suma que, según sus propias palabras, es de unos 11 millones de dólares? Y es que Colombia había adquirido durante ese gobierno de manera ilegal un software espía. El software espía de la empresa NSO Groups, que lleva el nombre de Pegasus, es una estrategia de espionaje ilegal que han usado bastantes países en nuestra región y en otras latitudes para poder darle un seguimiento ilegal, por ejemplo,
a la oposición política, que durante el gobierno de Iván Duque era, por ejemplo, el actual presidente de Colombia, el señor Petro. Por eso tuvimos la posibilidad de dialogar en Data Urgente con Iván Cepeda Castro, quien es actualmente senador de ese país y es quien de alguna manera está llevando adelante el proceso legal contra Iván Duque por haber adquirido de manera ilegal el software de espionaje israelí. Te comparto un extracto de esta entrevista para que podamos analizar juntos de qué se trata este procedimiento. Míralo acá. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos, desde oficinas estatales, Catán quizás, de la DIPOL, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de Siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la Comisión de Crédito, en las oficinas de transacciones, como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer? Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de ¿quiénes? Esta investigación nunca se realizó y por tanto he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora Fiscal General de la Nación. Le he pedido al general Salamanca que encuentre el software dentro de la DIPOL o fuera de él y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado. Colombia, pero que de alguna manera también es parte de una realidad latinoamericana en el cual estos software de espías israelíes ya se han instalado en otros países también. Por eso hoy nos damos el enorme gusto de hablar con Iván Cepeda Castro, senador colombiano. Senador, te agradecemos muchísimo por compartir este momento aquí con nosotros para Data Urgente en la Ciudad de Buenos Aires y también con el canal Extra TV. Un gusto estar aquí, Sebastián, y gracias por esta entrevista. Senador, tenemos muchísimas preguntas. Algunas de ellas, ¿cuáles han sido los avances desde la denuncia en esta rueda de prensa del presidente Petro hasta este momento? ¿Qué nuevos elementos tenemos? Bien, una vez que el presidente ha hecho esta declaración, que como puede verse no es una denuncia que a él de manera caprichosa se le ha ocurrido, sino una indagación que ha hecho a la unidad que investiga los activos financieros, especialmente transacciones internacionales, entre otras del propio Estado colombiano, pues obviamente ha habido una intensa polémica en el país, puesto que estaría implicada de ser cierta esta información la responsabilidad del anterior gobierno, que como ustedes saben tal vez estuvo presidido por Iván Duque Márquez, quien es parte del grupo político, de la corriente política del expresidente Álvaro Uribe y, para decirlo claramente, expresa el sector más radical de la derecha en Colombia. Ahora bien, en ese gobierno de Duque, nosotros fuimos víctimas como oposición, que lo éramos en ese momento, de distintos episodios de
investigación, espionaje, interceptaciones ilícitas. Es decir, fuimos objeto de una acción criminal. Y obviamente hubo denuncias que quedaron de esa época. Esta denuncia casa perfectamente o encuadra perfectamente con lo que ya habíamos aseverado. Y era que se estaban utilizando recursos, se estaban utilizando instituciones del gobierno para perseguir con métodos, repito, criminales a la oposición. Ahora bien, una vez que el presidente ha hecho esta revelación, la fiscal general de la Nación, que es la autoridad judicial en materia penal competente, ha abierto una investigación que se está desarrollando. Y por parte nuestra, algunos congresistas ya hemos tomado la decisión de denunciar penalmente al expresidente Iván Duque. Otra de las noticias que dio la vuelta al mundo esta semana estuvo vinculada al allanamiento que autoridades militares del régimen israelí hicieron en las oficinas del canal Al Jazeera en Cisjordania por tomar registros en video de lo que son los alcances o las explosiones de algunos misiles que impactaron en la Palestina ocupada por parte de la resistencia, lo cual incluye los misiles que salen desde Yemen, que son parte de la estrategia militar del movimiento Houthi Ansarollah. Por eso hoy, para recordar el trabajo importante que están haciendo los colegas de Al Jazeera, este canal catarí en ese territorio, quiero compartir con vos un video que han hecho de análisis sobre los vínculos del presidente de la República Argentina con el ente israelí. Los colegas de Al Jazeera en español han desmenuzado de una manera muy particular el porqué del presidente Milei con el judaísmo antes y después de su campaña como una manera de llevar adelante una estrategia política. Míralo acá. E Israel. Shalom y libertad. Israel y Milei. Welcome to Jerusalem. Welcome, friend. La relación de Milei con el judaísmo y el Estado de Israel va más allá de un tema personal. Milei se ha convertido en un vehículo de ciertos sectores de la comunidad judía para avanzar posiciones bastante controvertidas. Está, de alguna manera, transfiriendo posiciones, vamos a decir, de la derecha judía a su discurso. E incluso está utilizando el lenguaje bíblico para descalificar a sus adversarios. Y sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y sobre todo va a apoyar a Israel en este momento. ¿Pero de dónde viene esta estrecha relación de Milei con el judaísmo e Israel? Hablamos con Ezequiel Coppel, escritor y periodista argentino especializado en Medio Oriente. Yo creo que el acercamiento a Milei al judaísmo viene después de que a él se lo acuse de antisemita, creo que es cerca del año 2021. Y luego hay un acercamiento a cierta parte de la comunidad judía argentina, específicamente hacia la rama ortodoxa, sefaradí. Y a partir de ese momento creo que hay una especie de lavaje de la imagen de Milei. Milei había sido acusado de antisemita o nazi, entre otras cosas porque en sus actos proselitistas algunos de sus simpatizantes portaban la bandera de Gadsden, generalmente asociada a la ultraderecha y movimientos neonazis. Preocupado por estas acusaciones, Milei se acercó a Julio Goldenstein, un dirigente político afín y referente de la comunidad judía argentina. Goldenstein presentó a Milei con el rabino Shimon Axel Vanish. Según Goldenstein, la reunión entre Milei y Vanish devino en un encuentro cabalístico en el que se señaló que Javier encabezaría un movimiento liberador en la Argentina. A finales de 2023, el presidente argentino anunció que Vanish sería designado embajador de Argentina en Israel. Milei, quien está en proceso de conversión al judaísmo, creció en un hogar católico y juró como presidente ante los santos evangelios de la fe católico-cristiana. También ha declarado ser un católico que practica un poco el judaísmo y en su toma de protesta y otros discursos ha hecho alusión a las creencias y tradiciones del judaísmo. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz.
ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La primera acción como presidente que realizó en el extranjero fue la visita de la tumba del rabino Lubavitch en Nueva York. Para Ezequiel, el hecho de que Milei haya visitado la tumba del rabino antes que el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco es una declaración de sus prioridades. Y antes de reunirse con el Papa, de hecho, Milei también visitó Israel a inicios de febrero de 2024, en una de sus primeras giras fuera de Argentina como presidente. Apenas aterrizó, el mandatario argentino dijo al ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, que mudaría la embajada argentina en Israel a Jerusalén. Tras la creación de Israel en los años 40, la ONU designó a Jerusalén como una ciudad internacional y la dividió en dos, para ser compartida entre los árabes y los judíos. Pero en 1967, durante la Guerra de los 6 días con Egipto, Siria y Jordania, Israel tomó Jerusalén Este y Cisjordania. Desde entonces, la parte árabe también es controlada por Israel. Estados Unidos es otro país que tiene una embajada en Jerusalén. Ezequiel explica que mover la embajada de Argentina en Israel a Jerusalén es una elección de principios, porque se puede leer como un aval de la ocupación que Israel hace en esta ciudad. Israel, a partir de 1977, ocupa la parte este de la ciudad, es decir, donde están los lugares santos de las 3 religiones monoteístas, tanto el cristianismo, el judaísmo como el islam, anexa esa parte, pero no le otorga ciudadanía a los palestinos que viven en esa parte. Por otro lado, algunos judíos argentinos no están de acuerdo con el uso político que hace Milei de su religión. Y sin lugar a dudas, estamos frente a lo que sería una expresión del nazismo en el siglo XXI. Recordemos que Argentina tiene la comunidad judía más grande de Latinoamérica y los países de habla hispana. En el país sudamericano viven unos 250.000 judíos. En septiembre de 2023, más de 3.000 personas de esta comunidad, entre artistas, intelectuales y escritores, firmaron una carta en la que expresaron su preocupación por el uso político del judaísmo que hace Milei y reiteraron que el político no los representa. El uso de esa religión para canalizar intereses políticos parece que es un poco controvertido. Mucha gente está alertando que este uso de la religión judía para canalizar intereses políticos y personales, de alguna manera lo que pueden provocar es como un rebrote de antisemitismo. Para Ezequiel, la postura de Milei es una especie de declaración de su cercanía a Estados Unidos. También es atractiva para un sector de los judíos argentinos. Hay un sector de la comunidad judía que, si bien no es mayoritario, creo en Argentina, es el que está a cargo de las más importantes organizaciones judías del país, ya sea DAIA y AMIA, principalmente DAIA, que cree que todo el territorio en disputa, lo que los palestinos llaman Palestina, lo que los judíos llaman Eretz Israel y los cristianos llaman Tierra Santa, todo pertenece a Israel, de alguna manera. Entonces Milei les viene como anillo al dedo, ciertamente. Un ejemplo de lo que menciona Ezequiel es esta frase: no hay civiles inocentes en Gaza, tal vez solo los niños de menos de 4 años. La cita pertenece a Sergio Picolz, quien fuera vicepresidente segundo de DAIA. Tras la declaración que subió a redes sociales, la organización lo obligó a tomar licencia y posteriormente renunció. El apoyo a Israel en su legítima defensa, su derecho de la legítima defensa. Por otro lado, el apoyo de Milei a Israel lo distancia ideológicamente del bloque de países latinoamericanos, principalmente de izquierda, que han apoyado a Palestina y que han condenado la ofensiva de Israel en Gaza. ¿Crees que tenga algo que ver esto también con la postura de Milei? O sea, el hecho de que los gobiernos de izquierda estén respaldando, ¿no?, al pueblo de Palestina y demás. Sí, sin duda. Yo creo que el acercamiento a Israel y sus declaraciones de mover la embajada, de alineamiento irrestricto con las acciones del Estado de Israel, es como una especie de mensaje de que, bueno, una forma de acercarme a Estados Unidos es acercándome a uno de sus principales aliados en la región, que es Israel. Sí, yo creo que es toda una posición de parte del presidente argentino. ¿Qué opinas de la postura del gobierno de Javier Milei con Israel? La República Argentina también es protagonista de las informaciones que están recorriendo el mundo durante esta semana, más precisamente por lo que está aconteciendo. El proyecto del Ejecutivo de la República Argentina, del gobierno de Javier Milei, de privatizar la aerolínea de bandera de la República Argentina, de privatizar Aerolíneas Argentinas, que había sido dejado de lado en un proyecto anterior, pero que ahora vuelven a reflotarlo como alguna de esas ideas que manejaban incluso durante su campaña. Por eso, pilotos, sobrecargos y demás trabajadores vinculadas a esta aerolínea se hicieron presentes durante esta semana a las puertas del Congreso de la República Argentina para dar su punto de vista, también
por los problemas vinculados a lo que han sido las rebajas y el congelamiento salarial de los pilotos, que aproximadamente cobran un 50% menos de lo que son los salarios de pilotos de otras aerolíneas en promedio a nivel regional. Quiero compartirte por eso con vos el trabajo que hemos hecho durante esta semana para la cadena Hispan TV en español desde la ciudad de Buenos Aires, donde todos estos elementos están siendo puestos sobre la mesa, pero que evidentemente el gobierno de Javier Milei parece decidido a avanzar para vender lo que es la aerolínea de bandera de la República Argentina. Míralo acá. Son pilotos, sobrecargos y otros trabajadores vinculados al transporte aéreo de personas que realizaron un paro de actividades y se presentaron frente al Congreso de la República Argentina. Empezaron vulnerándonos, no queriendo tener paritarias con nosotros. Hace un año que no tenemos paritarias, o sea que no hay una recomposición salarial. Estamos por debajo del 70%. Con todo, subieron todos los impuestos en este país, todos los servicios, todo el transporte, y no tenemos, todo empezó por un conflicto salarial, ni siquiera es político, ni siquiera es que pretendíamos otra cosa. Un nuevo miércoles de extrema tensión frente al Congreso de la República Argentina, donde se han reunido la totalidad de los sindicatos vinculados al transporte aéreo y que hoy han paralizado los aeropuertos de la República Argentina exigiendo mejoras salariales para el sector, al mismo tiempo que en el interior del Congreso de la República Argentina se debate el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei de privatizar la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Han presentado un par de proyectos de ley con la intención de privatizar la línea aérea bandera, diciendo que ellos tienen interesados, claramente. Nosotros tenemos la sospecha que hay muy oscuras intenciones, que los interesados podrían ser, y solo podrían, uso el potencial, amigos, socios o mandantes. Con lo cual estamos enfrentando un nuevo ciclo político en la Argentina que ya hemos enfrentado en el pasado, que nos dejó con el país desconectado. Los pilotos de Aerolíneas Argentinas cobran apenas un 50% de lo que es el promedio de un piloto con la misma carga horaria a nivel internacional. ¿Cuáles son las rutas que haces vos normalmente? Normalmente yo hago todas las rutas dentro del país, cabotaje y regional, que es San Pablo, Río de Janeiro, Lima, Bogotá, Ushuaia en lo que es Argentina, Mendoza, Córdoba. El gobierno de Milei habla de que están ofertando muchas de las rutas a empresas privadas ya en este momento. Sí, que no hay problema con las empresas privadas. El tema es que hay lugares donde las empresas privadas no van a volar porque no es rentable. Eso va a ser un problema para la conexión del país. Y Aerolíneas Argentinas vuela y compite con esas empresas. Ahí no está el foco de la cuestión. El tema es que se están ensañando con Aerolíneas Argentinas por una cuestión ideológica, me parece. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Nos quedamos en América del Sur, pero nos movemos hasta el estado plurinacional de Bolivia, donde esta semana terminó esa gran marcha liderada por el expresidente Evo Morales, que llegó hasta el Alto en La Paz y que, según algunos cronistas, puede haber llegado a tener hasta 1 millón de personas acompañando ese proyecto político que, por un lado, le reclama al presidente Arce por las dificultades económicas que está sufriendo el pueblo de Bolivia, pero al mismo tiempo muestra músculo para que Evo Morales pueda intentar ser parte de lo que debería ser la fórmula presidencial del MAS para el año 2025. Por el otro lado, algunos partidarios del actual presidente Arce estuvieron en lo que son las inmediaciones del Palacio Presidencial, tratando de generar como una especie de zona de defensa hasta donde no llegó finalmente la marcha, y podríamos llegar a decir que no se dio afortunadamente
un enfrentamiento violento entre estas dos facciones que en definitiva son parte del mismo proceso político que es el movimiento al socialismo en Colombia. Te comparto algunas informaciones que llegaron y tuvimos durante esta semana de lo que fue la marcha, pero también las definiciones que dio el expresidente Evo Morales. Míralo acá. Evo Morales lanzó un ultimátum al presidente Luis Arce al término de una masiva marcha en Bolivia que llegó a La Paz el lunes. Convertido en el mayor adversario del gobierno que ayudó a elegir en 2020, el expresidente Morales encabezó la llamada Marcha para Salvar Bolivia, que recorrió 190 kilómetros hasta llegar a la capital boliviana. Hermanas y hermanos, repito nuevamente, nos equivocamos, me equivoqué, pero tenemos la obligación de recuperar nuestra querida Bolivia, nuestra revolución. Ante miles de seguidores, Morales lanzó un ultimátum al presidente Arce, con quien se disputa la nominación presidencial del oficialismo de cara a las elecciones de 2025, pese a que está inhabilitado por la justicia para ser candidato. Están pidiendo 24 horas para cambiar de ministros corruptos, narcos y drogos. No podemos ser gobernados por narcos corruptos. A ver, en la semana pasada, en Boa encuentran cocaína rumbo a España. Morales dijo que el gobierno tenía 24 horas para solucionar la escasez de combustible o de lo contrario seguirán las movilizaciones. Bolivia, un país rico en gas y recursos de litio, el mineral clave en la transición hacia energías limpias, enfrenta desde el año pasado escasez de combustible y de dólares. Arce ha echado mano de las reservas internacionales para mantener los subsidios, lo que a su vez ha desencadenado en una falta de dólares y la devaluación del peso boliviano. Pero el trasfondo de la crisis es la pelea por el poder entre Morales y Arce. El expresidente sostiene que está habilitado para postularse de nuevo ya que pasó un periodo presidencial después de que dejó el poder. Sin embargo, Arce, que de momento no ha dicho si va a aspirar a la reelección, le advirtió a Morales el domingo en un mensaje televisado que no le daría el gusto de una guerra civil, tras los enfrentamientos de la última semana. No lo permitiremos. Durante toda la movilización se registraron al menos 36 heridos en los choques a palos, piedras y explosivos entre los seguidores de Morales y los de Arce. Otra información que queremos darle continuidad está vinculada a la invasión de la OTAN a través del territorio ucraniano a la provincia de la Federación Rusa que lleva el nombre de Kursk, en la cual intentaron hacer una especie de incursión militar, pero sobre todo para llevar adelante una especie de propaganda militar, intentando mostrar una supuesta vulnerabilidad de lo que son las defensas territoriales de la geografía rusa. Y en ese sentido, estas fuerzas, hay que decir, han retrocedido. Hay una serie de prisioneros de guerra que fueron tomados, muchos de ellos mercenarios a sueldo, financiados por la OTAN. Y quiero compartirte aquí algunos testimonios por parte de nuestros colegas de la agencia Sputnik, en el cual cuentan lo que fueron el nivel de agresiones que han sufrido los civiles rusos de la provincia de Kursk, pero también algunos testimonios que llaman la atención, como lo es el de prisioneros de guerra que dicen que tuvieron que padecer a instructores británicos que no tenían un conocimiento del territorio y que los obligaron a hacer acciones militares que terminaron deviniendo en lo que fue su propia captura. Te comparto estos testimonios entonces de la cadena Sputnik en español. Míralo acá. Все обстрелы, уже дороги все, которые на Белую, на Львов, на Курск, эти все дороги уже простреливались танками, снайперами. Очень много убило людей мирных, которые выезжали. Именно вот. Никого из ваших там знакомых, соседей? Ну, знакомых убили. Мужчина выезжал с семьей, вот его убило как раз же вот на Курском кольце. Родственников ранило, но он мертвый лежал. И очень много, очень много людей, которые там остались, выезжали позже, они рассказывают, что просто, ну, допустим, женщина, которая у нас работала в магазине при организации, там издевались и убили ее вместе с мужем. Убили еще очень много женщин, они просто насиловали, издевались. Опять же, там же они показывают нам видео, что
какую-то гуманитарку привозят. Ну, может, какие-то еще человеческие качества остались у них. А грузины, поляки, французы, эти все наемники, нет там. Они просто истребляли людей, как, не знаю, как тараканов. Пацаны в основном жаловались, что типа, чему они нас учат, если они сами говорят, что без авиации, артиллерии, никакая армия не выстоит. В Великобритании пацаны говорили, тоже стреляли с АК, только болгарские. Болгарские автоматы, в которые заряжают не 30 патронов в рожок, а 25, потому что автомат клинит. НГУ, они инструктора, так их назначили просто. Они поехали, допустим, я знаю, так как и на сержантов пацаны учились, поехали в Золочев, там 3 месяца какой-то курс обучения, все, они инструктора. То есть у них у самих так толком боевого опыта нет. Ехали на машинах на эвакуацию, и по асфальту навстречу появились танки. Взять и Витя говорит, откуда это? Говорит, трактор, говорит, с лопатой. Я говорю, Витя, какой-то трактор. Это не бульдозер, это танк с лопатой. И как раз поворачивает с дороги. И я смотрю, из последнего танка синяя дымка. Руль в руках куда-то летит. И я не понимаю, что случилось. Машина стоит. И внутри все горит. Я за пристяжной ремень дергал, ничего не открывается, двери не открываются. Чуть-чуть приоткрыто стекло дверное. Я кричу, Витя, помоги, он тоже кричит на меня, помоги. Пламя уже все сильнее и сильнее. Я напрягся и руками сломал вовнутрь стекло. Сковырнул ремень. Кое-как на руках выбрался, потому что ноги почему-то как заклинили, не действовали. Из дверей вывалился. Витя кричать о помощи уже перестал. Я там крутился на земле, потому что одежда горела на мне. Muchas veces cuando se piensa en un turismo espiritual, la India pasa a ser uno de esos países muy recomendados por su diversidad cultural y religiosa. Sin embargo, nuestros colegas del canal TRT de Turquía en idioma español hicieron un documental que quiero compartir con vos, o un extracto de él a través de este reportaje, en el cual cuentan una historia de falta de tolerancia religiosa, porque a pesar de que en la India existen 200 millones de personas que practican el Islam, en un país en donde hay 1.400 millones de personas, los musulmanes son minoría. Y por eso el presidente Modi ha llevado adelante una serie de cambios en la cual están tirando abajo mezquitas para convertirlos en templos. Según lo que es la minoría islámica en ese país, se trata de un proceso de persecución religiosa. Te comparto el reporte de nuestros colegas de TRT en español. Míralo acá. ¿Por qué India, la democracia más grande del mundo, destruye mezquitas y construye templos? Sobre las ruinas de una mezquita del siglo XVI, destruida por hindús en 1992, el presidente de India, Narendra Modi, inauguró recientemente un gigantesco templo dedicado al dios hindú Ram. Esto ocurrió durante la campaña electoral previa a las elecciones que acaban de suceder, en las que el partido de Modi ha vuelto a ganar y presumiblemente formará gobierno con su alianza de extrema derecha nacionalista hindú. Pocos días después de la inauguración del templo, el 30 de enero, la Autoridad de Desarrollo de Delhi autorizaba la demolición de otra mezquita y escuela centenaria en esta ciudad. Esto es parte de un plan más amplio del gobierno de Modi para marginalizar a los más de 200 millones de musulmanes que hay en India.
Desde 2014 en toda la India se han desplegado excavadoras para destruir casas y lugares de culto de musulmanes que se resisten a la agenda de la supremacía hindú. Este despliegue de excavadoras recuerda la política expansionista israelí y todos estamos viendo a dónde nos lleva eso. How many houses will you bulldoze? How many Afrits will you stop? Pero, ¿cuál es la razón de la destrucción sistemática de la presencia musulmana en este país? Desde que llegó al poder, la alianza de extrema derecha nacionalista de Modi ha buscado transformar India en un estado hinduista basado en la ideología hindupta. Para esto necesita cambiar la constitución secular y socialista del país. Durante los últimos 8 años y previsiblemente los siguientes 4, el gobierno ha promocionado un discurso ultrarreligioso y nacionalista hindú discriminando contra todas las minorías, especialmente la musulmana, que con más de 200 millones de personas es la más grande del país. Esto no se ha quedado solo en palabras. En el 2019 el Parlamento aprobó la Ley de Enmienda Ciudadana, una ley que permite a inmigrantes hindús, parsis, sikh, budistas, jainistas e incluso cristianos pedir nacionalidad india, pero que excluye a los musulmanes. Aunque India dice que es una medida humanitaria, expertos dicen que busca alterar la demografía del país. Amnistía Internacional calificó esta ley como un duro golpe a los valores constitucionales indios de igualdad y no discriminación religiosa e inconsistente e incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos de la India. En última instancia, el gobierno de Modi busca cambiar la constitución para que la India deje de ser un país secular y el hinduismo sea la religión oficial, lo que pondrá a la minoría musulmana de 200 millones de personas en un grave peligro. La eliminación de la presencia física de un agente siempre va de la mano de un discurso que lo justifica. Quiero agradecerte por haber compartido Mundo Extra por la señal de Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias que intenta abordar los principales conflictos de nuestra región y del mundo todo. Y también por los mensajes que nos llegan desde diferentes países, alentándonos para que sigamos generando este tipo de contenidos que de alguna manera combaten la censura que también existe a nivel geopolítico. Espero volver a encontrarnos la próxima semana en otra emisión de Mundo Extra.